En la primera parte del tema que tratamos de magnetismo en el vacío, dijimos que las leyes a partir de las cuales calculábamos las fuerzas magnéticas entre las cargas que se movían eran unas leyes experimentales. Bien, vamos a ver cómo la teoría de la relatividad restringida o especial explica esas fuerzas magnéticas a partir del movimiento de las cargas eléctricas. Empezaremos por dar algunas ideas básicas de la teoría de la relatividad restringida. Primeramente comentaremos lo que entendemos por sistemas inerciales. La mecánica clásica nos permite calcular la posición y las características mecánicas de una partícula P con una masa m sometida a una fuerza F, que puede ser variable, en el espacio. Esa posición de esa partícula P y sus características mecánicas las podemos referir a un sistema primo, como el que tenemos aquí dibujado, con origen en O' y ejes X' y Z'. Este sistema O' se mueve con una velocidad v constante en la dirección y sentido del eje de las X positivo respecto de otro sistema O, que es no primo, con los ejes X, Y y Z. Los ejes que proponemos, como se ve en la figura, son todos paralelos. Y hacemos coincidir el eje X del sistema no primo con el eje X' del sistema primo. Eso lo hacemos para que las ecuaciones de transformación de coordenadas entre un sistema y otro se simplifiquen. En cuanto al tiempo, en ambos sistemas será igual y vamos a hacer que el tiempo t del sistema no primo y el tiempo t' del sistema primo van a ser iguales y van a ser 0 cuando los orígenes O y O' coincidan. Decimos que un sistema es inercial cuando está sometido a una velocidad constante respecto de otro sistema, que a su vez puede ser también inercial y estar sometido a otra velocidad constante. Un sistema, cuando está sometido a una aceleración, genera fuerzas en las masas que están en ese propio sistema, que están en reposo en ese sistema, y esas fuerzas son detectables. Por lo tanto, cuando un sistema no es inercial, se puede reconocer. Estos sistemas inerciales son los que vamos a utilizar en la teoría de la relatividad restringida. La teoría de la relatividad generalizada ya hablará de sistemas acelerados. Nosotros nos vamos a limitar a los sistemas que tienen velocidades constantes unos respecto de otros. Y vamos a utilizar estos dos sistemas que tienen los ejes paralelos para que las ecuaciones, como dije antes, resulten más simples. Vamos a hablar ahora de las transformaciones galileanas. Las ecuaciones que transforman las coordenadas de un punto P que se mueve en un sistema O',
respecto de las coordenadas que tiene en un sistema O son los que llamamos transformaciones galileanas. En este caso, si después de un tiempo t el origen O' respecto del O se habrá movido una longitud v por t, puesto que v es la velocidad que tiene O' respecto de O, la coordenada x del punto P estará relacionada con la x' de esta manera. O sea que x, referida al sistema no primo, es igual a x', la referida al sistema primo, más lo que se ha movido en el tiempo t el origen O' respecto de O, que es v por t. Si despejamos de aquí x', tendremos la relación entre las coordenadas x' y la x del sistema no primo. Las otras coordenadas no cambian, puesto que como los ejes son paralelos y no hay movimiento en su dirección, pues la coordenada y' será igual a la y la coordenada z' será igual a la coordenada z. Los tiempos, como ya dijimos antes, son también iguales, puesto que hemos puesto como referencia t igual a t' igual a 0 cuando O y O' coincidan. Resulta que los intervalos de tiempo van a ser iguales en ambos sistemas. Estas transformaciones galileanas están apoyadas en la invariabilidad de la longitud y del tiempo de un sistema inercial a otro. O sea que si un segmento que está en reposo en un sistema, en el sistema primo, por ejemplo, mide una longitud L', si lo medimos en el sistema O, su longitud es L y ambas longitudes son exactamente igual. O sea que ocurre lo mismo que con los tiempos. Esta idea es la que permite que se puedan aplicar estas ecuaciones, puesto que tanto el tiempo como la longitud son invariables en los sistemas inerciales según las transformaciones galileanas. Con estas transformaciones y con las leyes de la mecánica de Newton, del siglo, estamos hablando del siglo XVII, y las leyes del electromagnetismo de Maxwell, estamos hablando del siglo XIX. Pues el conjunto de todas estas teorías, ya digo, y las transformaciones galileanas servían de base teórica para todo el conocimiento científico del momento sobre el electromagnetismo y la mecánica. Y los experimentos que se estaban realizando en aquellos momentos estaban de acuerdo con estas leyes y estas transformaciones. O sea que no había ninguna discrepancia entre la experimentación y las leyes teóricas ya deducidas. En ese momento se pensaba, la comunidad científica, que se había alcanzado el conocimiento máximo, que ya no se iban a incorporar conocimientos nuevos, puesto que el universo estaba perfectamente explicado. Y las fuerzas que estaban utilizándose, todo,
tenía una base teórica que era irrefutable. Bien, ahora veremos, cuando hablemos de la luz, que todo eso, todo ese conocimiento, recibió un buen descalabro, precisamente por el fenómeno de la luz, porque la luz, que según la teoría era una onda electromagnética, que estaba perfectamente explicada por la teoría de Maxwell, cuando empezó a poderse experimentar de una manera más fina con ella, se detectaron ciertas discrepancias importantes con estas bases teóricas, las transformaciones galileanas, las leyes de Newton y las leyes de Maxwell. El fenómeno de la luz, que es de lo que vamos a hablar ahora. Lo primero que se detectó como discrepancia importante con lo que se había deducido a partir de estas leyes es que la velocidad de la luz no dependía de la velocidad de la fuente que originaba esa luz. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Cómo poder explicar que la fuente precisamente de ese movimiento no afectaba a ese movimiento, a la velocidad que se originaba desde esa fuente? Para tratar de explicarlo, idearon lo que se llamó el éter electromagnético. Trataban de explicar el movimiento de las ondas de luz como las ondas que genera un barco cuando se mueve en el agua. Esas ondas de la superficie y a cierta profundidad del agua se desplazan con una velocidad que no depende de la velocidad del barco, depende de las características del medio. Entonces se pensó que el espacio era un ente mecánico, tenía unas propiedades mecánicas que permitía que las ondas electromagnéticas se propagaran de la misma manera que las ondas de un barco en la superficie del agua. Y apoyándose en eso, en la existencia del éter electromagnético, se ideó el experimento que hicieron Michelson y Morley. Ese experimento lo que pretendía era, apoyándose en que se sabía cuál era la velocidad de la luz en el éter electromagnético, o sea, su velocidad absoluta en una palabra, esa velocidad la llamamos v sub L e, que hemos dibujado aquí como este vector. Si la Tierra se movía con una velocidad respecto de ese éter, v sub t e, velocidad de la Tierra respecto del éter, y la vamos a considerar paralela a la velocidad de la luz, como hemos dibujado aquí, entonces si somos capaces de medir desde la Tierra, desde un laboratorio de la Tierra, la velocidad de la luz referida a ese laboratorio de la Tierra, ese laboratorio lo vamos a considerar como los ejes O', como hemos considerado aquí. O sea que la velocidad de la Tierra, v sub t e, respecto del éter electromagnético que vamos a considerar que es el sistema de ejes en O, que es algo que está en reposo absoluto, la Tierra se mueve
como O', con una velocidad v que vamos a llamar v sub t, velocidad de la Tierra respecto del éter. Si somos capaces de medir la velocidad de la luz respecto de la Tierra, que es la velocidad relativa, según la mecánica clásica, en cinemática relativa, si medimos la velocidad de la luz respecto de la Tierra, que llamamos v sub L t, velocidad de la luz respecto de la Tierra, si aplicamos las ecuaciones de la cinemática relativa, resulta que la velocidad absoluta, que es la velocidad de la luz o del frente de onda de la luz respecto del éter electromagnético, que es velocidad absoluta, puesto que el éter es el reposo absoluto, pues esa velocidad absoluta, v sub L, es igual a la velocidad relativa respecto de la Tierra, respecto de O', v sub L, velocidad de la luz respecto de la Tierra, más la velocidad de arrastre, que es la velocidad del sistema Tierra, que es velocidad del sistema O', como tenemos aquí. V sub T, E, velocidad de la Tierra respecto del éter electromagnético. Esta ecuación también se puede deducir aplicando esta ecuación que relaciona las coordenadas. O sea que la coordenada que me define la posición del frente de onda respecto de la Tierra es la x'. Y la velocidad de la luz respecto de O, respecto del éter, viene definida por la coordenada x, que es la posición del frente de onda respecto del sistema O, el no primo, que es el éter electromagnético en este caso. Y la velocidad de la Tierra respecto del éter es precisamente la velocidad v que tenemos aquí, que es la velocidad del sistema primo respecto del no primo. O sea que si derivamos aquí, derivada de x' respecto de t es igual a la derivada de x respecto de t menos la derivada de vt respecto de t, que es v, puesto que v es la constante. Bueno, pues esta ecuación es exactamente igual que esta, claro. Si pasamos la v aquí, pues obtengo esta misma ecuación, que es la derivada de x respecto de t es igual a la derivada de x' respecto de t más v. v, x' y x. O sea que derivando aquí simplemente se obtiene esta misma ecuación. Bien. Entonces, esta ecuación estaba clara. Si somos capaces de medir la velocidad de la luz respecto de la Tierra, cosa que en principio no presentaba ningún problema, seremos capaces de calcular la velocidad de la Tierra en ese momento respecto del éter electromagnético. Bueno, pues lo que ocurrió fue que se encontró que la velocidad de la luz respecto del laboratorio en la Tierra, respecto de O', era exactamente igual que la velocidad de la luz respecto del éter electromagnético. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo era posible? Había algo que fallaba. Tiene que haber algo que falle, porque claro, si resulta que no se cumple esta ecuación, puesto que sabemos que la velocidad de la Tierra respecto del éter es una determinada, y ya se tenía más o menos una idea de cuánto era. Pero esto, o sea que la velocidad de la luz no dependía ni del foco que la emitía, ni del sistema respecto del cual se observara esa velocidad de la luz. Daba igual la velocidad del sistema respecto del cual yo observo la velocidad de la luz. El valor
es el mismo. Pues a continuación veremos los postulados de Einstein, que son en los que se apoya la teoría de la relatividad y que explican esta discrepancia con la teoría establecida hasta ese momento. Vamos a estudiar ahora los postulados de Einstein. Ante el hecho de que la teoría del éter no funcionaba, porque el experimento de Michelson-Morley dio lugar a que la luz medida desde cualquier sistema inercial era exactamente igual, independientemente de la velocidad que tuviera el sistema inercial, había que descartar la teoría del éter. Entonces Einstein propuso que el éter no existía, que el espacio como tal estaba vacío y que el único sistema inercial de referencia válido para cada observador era el que se movía con él. Los dos postulados que propuso son los siguientes. El primero habla de las leyes mecánicas y electromagnéticas y dice que son las mismas, exactamente las mismas, en cualquier sistema inercial. Luego todos los sistemas inerciales son equivalentes respecto de los fenómenos físicos. El segundo postulado dice que la velocidad de la luz, que designaremos por la letra C minúscula, en el vacío es constante y no depende ni de la velocidad de la fuente que emite esa luz, ni del sistema inercial respecto de el que se observe la velocidad de esa luz, independientemente de la velocidad del sistema inercial de observación. Para que esos postulados fueran ciertos, había que modificar algo en la teoría. O se modificaban las transformaciones galileanas o las leyes del electromagnetismo de Maxwell. Einstein optó por modificar las transformaciones galileanas. Las leyes de Maxwell estaban muy fundamentadas y estaban basadas en experimentos que se habían realizado durante mucho tiempo, mientras que las transformaciones de Galileo estaban basadas en hipótesis, en la suposición de que las distancias y los tiempos medidos en cualquier sistema inercial daban el mismo valor. Esa hipótesis se daba por sentado, que era fundamental y que nadie la discutía. Claro, cuando Einstein propuso que eso era discutible, pues la comunidad científica se echó encima. Poco menos vinieron a decir que Einstein estaba loco. Pero con su teoría de la relatividad demostró que estaba en lo cierto y que las distancias y los tiempos medidos en cada sistema inercial pueden variar de uno a otro. O sea que a partir de ahora no se puede hablar de distancias y tiempos reales. Solo se puede hablar de las distancias y los tiempos que cada observador en su sistema inercial ve. Vamos a hablar ahora de simultaneidad. Simultaneidad de sucesos. Es un tema básico para el desarrollo de la teoría también. Dos sucesos que son simultáneos, que se dan a la vez, al mismo tiempo, en un sistema inercial, pueden no ser simultáneos en otro sistema inercial,
que se mueve respecto del sistema en el que se dan los sucesos, o en donde los sucesos están en puntos fijos. Cuando están separados esos sucesos por una distancia. Cuando los sucesos se dan en el mismo lugar, en el mismo punto del espacio, el observador, con un solo reloj en ese mismo punto, puede determinar si son simultáneos o no y la hora en la que se producen. Y todos los sistemas inerciales de observación estarán de acuerdo en su simultaneidad si así ocurre en el sistema de referencia en el que se dan los sucesos. Pero ¿qué ocurre cuando los sucesos se dan en distinto lugar? Para que el observador pueda determinar si son simultáneos o no, necesita que le llegue una señal en el momento en que se produce el suceso, que le llegue una señal al punto donde él está, y entonces con su reloj saber si son simultáneos o no y a la hora a la que se producen. Pero claro, eso, si la velocidad de la señal que le llega de los sucesos fuera infinita, no habría ningún problema, porque entonces podría determinar exactamente si hay desfase temporal o no. Pero lo que ocurre es que no hay nada en el universo que pueda ir a una velocidad infinita. Lo más rápido que se conoce es la velocidad de la luz. Entonces Einstein propuso un criterio de simultaneidad basado en la velocidad de la luz. Si dos sucesos, uno en el punto x1 de un sistema de referencia O, coordenada x1, y otro en el punto de coordenada x2, se producen el x1 en el tiempo t1 y el x2 en el tiempo t2, si lanzamos una señal luminosa desde esos puntos en el momento en que se producen los sucesos, en los tiempos t1 para x1 y t2 para x2, si esas señales luminosas llegan en el mismo instante al punto medio, puesto que tardan lo mismo en ese recorrido, se puede decir que los tiempos t1 y t2 de los sucesos que se dan en x1 y x2 son simultáneos. O viceversa. Si nosotros lanzamos una señal a cada extremo, al punto de coordenada x1 y al punto coordenada x2, una señal de luz a cada uno de ellos en el mismo instante desde el punto medio, los tiempos de llegada en x1 y x2 de esa señal serán coincidentes, o sea que serán simultáneos. Nos pueden servir para sincronizar dos relojes, por ejemplo, que tengamos uno en x1 y otro en x2. Y es lo que vamos a hacer en este otro, llamamos experimento imaginario. Vamos a utilizar esto de los experimentos imaginarios bastante en la teoría de la relatividad, porque facilita mucho la comprensión del fenómeno. Vamos a ver ahora cómo, con el criterio de simultaneidad, vamos a sincronizar dos relojes, uno en el punto A y otro en el punto C del sistema O', que se mueve con una velocidad v, sistema inercial que se mueve con una velocidad v, paralelamente a otro sistema inercial con origen en O. Su origen es O'.
y vamos a ver cómo dos relojes que están en sincronía en un sistema inercial dejan de estarlo vistos desde otro sistema. Supongamos que tenemos un reloj en el punto A y otro reloj en el punto C. Y desde el punto B vamos a sincronizarlos con el criterio de Einstein. Da igual el criterio que utilicemos para sincronizarlos en el propio sistema O'. Si estamos en O', podemos en el punto B sincronizar los dos relojes juntos y desplazar uno al punto A y otro al punto C, y estarán sincronizados porque los hemos sincronizado los dos a la misma hora en el mismo punto y nos los hemos llevado a esos extremos. O utilizar el criterio de Einstein. En el sistema O', nosotros desde el punto B lanzamos una señal luminosa al punto C y otra al punto A, donde tenemos los relojes. Ese punto B es el punto medio entre los dos, y como el tiempo que tarda en llegar la señal de B a C y de B a A, fijémonos que estamos en O', el sistema válido de referencia es el que se mueve con el observador. Estamos en ese caso. Luego entonces, si lanzamos desde B una señal luminosa hacia C, en el mismo instante lanzamos otra señal luminosa al punto A, tardará el mismo tiempo dentro del propio sistema O', en llegar la señal a A que a C, puesto que están a la misma distancia los dos de B, y la velocidad de la luz, como ya hemos dicho, es constante en el vacío, y no depende del sistema inercial en el que la midamos. En nuestro sistema inercial O', la velocidad de la luz se desplaza con C. Entonces el tiempo t es el mismo el que tarda en llegar a C que a la señal luminosa. Entonces sincronizamos relojes, por ejemplo a las 12. Decimos, cuando la señal luminosa llegue a A, ponemos el reloj a las 12, y cuando la señal luminosa llegue a C, lo ponemos a las 12. Entonces nosotros los tenemos sincronizados en nuestro sistema O'. Vamos a ver qué ocurre cuando observamos desde O ese criterio de sincronización, que ya digo que es completamente válido para el sistema O'. Cuando O observa las señales luminosas que parten de B hacia A y hacia C, como los puntos A y C, el B también, pero no importa, puesto que una vez que emitió la señal luminosa, da igual por dónde ande el punto B. Pero como los puntos A y C se mueven con velocidad v, siempre observados desde O, resulta que la señal luminosa que va de B a A se encuentra con A antes que la señal luminosa que va de B a C, porque para encontrar B a A, cuando la señal luminosa va hacia la izquierda, como A se mueve con velocidad v hacia el encuentro de la señal luminosa, digamos que el recorrido de la señal luminosa que va hacia la izquierda es menor, y lo hará en un tiempo t1, que el recorrido que hace la señal luminosa que va hacia C. Cuando alcance C, C se habrá desplazado una velocidad v en el tiempo t2, por lo tanto, el recorrido de la señal que parte de B hacia C es mayor que el recorrido de la señal que va de B hacia A, por lo que estoy diciendo. Luego, si el tiempo que tarda, no olvidemos que estamos en O, la señal luminosa en llegar de B a C, que se ha desplazado una velocidad v paralelamente a C, pero que lo alcance porque C es mayor que v, bastante mayor,
la velocidad c de la luz, terminará por alcanzarlo. Pero claro, si resulta que t sub 2, el tiempo que tarda en alcanzar la señal, el tiempo que tarda la señal luminosa en alcanzar el punto C, t sub 2 es mayor que t sub 1, los tiempos ya no son iguales que cuando se observan desde O'. Si yo sincronizo el reloj en A, por ejemplo, a las 12, el reloj en A lo pongo a las 12 cuando llega la señal desde B, la señal luminosa. Y cuando llega la señal luminosa desde B a C, en C, también lo pongo a las 12. Pero ¿qué ocurre? Cuando la señal luminosa llega al reloj en C, ha transcurrido un mayor tiempo que cuando llega a A. La diferencia de tiempos es la t sub 2 menos t sub 1. O sea que en la diferencia de tiempo t sub 2 menos t sub 1, el reloj en A, que sincronicé primero, está marchando. De forma que ha recorrido su aguja el tiempo t sub 2 menos t sub 1 cuando yo sincronizo C a las 12. Luego el reloj en A, el observador en O lo ve adelantado respecto del reloj en C. Luego dirá que no están sincronizados. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando comparamos longitudes normales al movimiento relativo entre dos sistemas inerciales. Supongamos que tenemos dos segmentos, el AB en el sistema O y el A'B' en el sistema O', colocados como están aquí dibujados, o sea que el segmento, su centro está coincidiendo con el orígeno del sistema O sistema no primo, y el segmento A'B' tiene su centro coincidente con O', ambos en el eje Y de O y el I' de O'. Cuando los dos sistemas están en reposo relativo, hacemos coincidir ambos segmentos para que tengan la misma longitud. Y vamos a ver qué ocurre cuando un sistema, el O', se mueve respecto del O con una velocidad v. Queremos observar las longitudes de esos segmentos, cómo cambian. En el sistema O colocamos unos observadores en los puntos A y B, de manera que cuando el segmento A'B' pase coincidente con el AB, o que los centros coincidan, los observadores en A y B marcan los extremos A'B' en el eje de las I's del sistema O y lanzan una señal luminosa hacia el centro O y hacia el centro O', puesto que ambos coinciden en ese momento. Puede ocurrir que A'B' coincidan con AB o que no coincidan. En el caso de que no coincidan en longitud, supongamos que A'B' sea menor que AB, que las marcas que se producen en AB cuando O y O' coinciden sean interiores a AB. Las señales que emiten en ese instante los observadores, cuando realizan esas marcas,
por simetría, luego llegarán en el mismo instante a O. También llegan en el mismo instante a O', con algún desplazamiento en el tiempo, un desfase pequeño, puesto que O' se mueve hacia la derecha con velocidad v. Entonces la señal emitida alcanza a O' también simultáneamente, aunque con un pequeño desfase, como digo, por la velocidad v del segmento que está en O'. Pero ambos sistemas, o ambos observadores de sistemas, coincidirán en que las señales se han hecho correctamente, puesto que llegan a los dos centros O y O' simultáneamente. Luego entonces estarán de acuerdo en que el segmento A'B' es menor que AB, y entonces los dos sistemas están de acuerdo en la simultaneidad de las marcas y por lo tanto en que son correctas. Bueno, pues ahora vamos a hacer la observación, en vez de en O, como se ha hecho, se hace en O'. Naturalmente, por la simetría del espacio y como ya dice el postulado, el primero de Einstein, que todos los sistemas inerciales son equivalentes, ¿eso qué quiere decir? Que la observación de algo que ocurra en un sistema visto desde el otro, ese cambio que se puede producir, se produce exactamente igual en sentido contrario. O sea que si se sucede en O' y se observa en O, si sucede en O y se observa en O', el cambio es exactamente el mismo. Luego entonces, si esa observación que hemos hecho aquí la hacemos ahora, la hemos hecho en O, puesto que el observador en A y en B eran de O, y las marcas se hicieron en O, las marcas que hicieron A'B' sobre A y B. Ahora hacemos el contrario. Ahora el segmento AB marcará sobre A'B' y el sentido de la velocidad será contrario. Pero por simetría, como he dicho, ocurrirá lo contrario. Ocurrirá que, puesto que tiene que ocurrir el mismo cambio en un sentido que en otro, resulta que AB será menor que A'B' si hacemos el mismo experimento en sentido contrario. Ambos observadores, como he dicho antes, están de acuerdo en las dos mediciones, puesto que los dos observadores, el de O y el de O', consideran que la medición se hizo correcta dada la simultaneidad en ambos sistemas de las señales emitidas cuando pasaron los segmentos uno junto a otro. Si están de acuerdo en estas dos afirmaciones, evidentemente no puede haber más que una posibilidad, puesto que son contrarias, y es que A'B' sea igual a AB. La única alternativa que queda. Luego entonces, cuando las longitudes son normales a la dirección del movimiento, los segmentos no cambian al medirse en un sistema u otro, aunque estén en movimiento relativo, como es el caso.